La clase pasada aprendimos a derivar funciones polinómicas, pero no sabemos derivar funciones trigonométricas. Aprendimos maravillosas reglas de derivación, pero no sabemos derivar funciones exponenciales, ni logarítmicas. Y derivar una función inversa ni te cuento. Por eso hoy, en los teóricos virtuales de Mate 1, derivadas 2. Bienvenidas y bienvenidos a la segunda clase de derivadas, donde vamos a aprender a derivar un montón de funciones copadas como logaritmo en base a de x, 1 sobre logaritmo natural, 1 sobre raíz de coseno al cuadrado, lo que se les ocurra. Así que, para eso, necesitamos recordar esta tabla de reglas de derivación que son fundamentales para entender derivadas. Así que veamos si se acuerdan a qué es igual la derivada de las siguientes expresiones de f de x. ¿Listo? Va. ¿Cuánto es la derivada de una constante c? Cuando c pertenece a los números reales. Eso es 0. Muy bien. ¿Cuánto es la derivada de x a la n? Donde n también pertenece a los números reales. Así que esto puede ser x a la menos 5, x a la 1/3, x a la 0, x a la 8. Eso vale n por x a la n menos 1. Muy bien. ¿Qué pasa con una función que se puede expresar como una constante multiplicada por una función? A la constante le puedo dejar afuera y derivo la función cuando hago la derivada. Y entonces me queda c por g'. Cuando tengo una suma de funciones, puedo distribuir la derivada, sea suma o resta. Cuando es una multiplicación, no es una distribución simple, tengo que hacer la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. Bien. Y en el caso de la derivada del cociente de funciones, empieza parecido, pero el numerador es igual a lo que está arriba, pero con un menos. Bien. Entonces la derivada de x por h de x sin derivar, menos g de x sin derivar por h de x derivada, pero es muy importante ese menos, y todo esto lo divido por hx al cuadrado. Bien. Ustedes ya han aprendido a derivar funciones polinómicas. Bien. Entonces puede ser una sumatoria de estos términos. Y pueden hacer multiplicación de polinomios, división de polinomios, una constante por el polinomio, etc. Y saben resolver esas derivadas. Pero ¿qué pasa cuando tengo funciones que no son polinómicas? Que son, por ejemplo, f de x igual a seno de x, o coseno de x, o a a la x, o logaritmo en base a de x. Funciones trigonométricas, exponenciales o logarítmicas. Y ni hablar de qué va a pasar cuando tenga una composición de esas funciones, como por ejemplo e elevada a un polinomio, la raíz cuadrada de una función trigonométrica más un polinomio, si se quiere, un logaritmo natural de un polinomio. ¿Alguien me puede decir cómo son las derivadas de estas funciones? Vamos a empezar con las funciones trigonométricas. Largamos entonces con las trigonométricas. Ustedes tienen que saber de memoria que la derivada de seno de x es coseno de x. Listo, lo dije. Que la derivada de coseno de x es menos seno de x. Más adelante vamos a demostrar por qué la derivada de seno de x es coseno de x. Pero mientras tanto ustedes se tienen que saber de memoria estas dos derivadas y además se tienen que saber la derivada de tangente de x, de cosecante de x, que miren qué linda que es, menos cosecante de x por cotangente. La derivada de secante de x y la de cotangente de x. Y también se tienen que saber de memoria estas derivadas. La derivada del arcoseno de x, que es 1 sobre el coseno del arcoseno de x. También la pueden encontrar como 1 sobre la raíz de 1. No, se calman. Miren si le vamos a pedir que se sepan todo esto de memoria. Para saber todas esas derivadas que vimos recién, inclusive estas, solo tienen que saber cómo es la derivada del seno de x y de coseno de x. Porque tangente de x, cosecante, todas estas funciones se pueden expresar en función de senos y cosenos, ¿correcto? Y como yo ya sé la derivada del seno de x y de coseno de x, y me acuerdo cómo es la regla de derivación de cocientes de funciones, como es el caso de todas ellas, entonces puedo saber cómo es la derivada de todas las funciones que les mostré en este recuadro.
Ejemplos bien sencillos para empezar. Si f de x es 2 por seno de x, ¿cuál es la derivada de eso? Bueno, esto se puede ver como que el 2 es el c, ¿se acuerdan que vimos en la tabla? O sea, un coeficiente, una constante que está multiplicando la función. Así que esto me va a quedar 2 por la derivada de la función. La derivada de seno de x es coseno de x. Así que esto me queda 2 por coseno de x. Hasta acá todo muy bien. Pero ¿qué pasa cuando el 2, en vez de estar multiplicando la función, se mete en el argumento y me arruina todo? Bueno, no alarmarse, que obviamente sabemos resolver eso. Pero no es tan fácil como antes, porque ahora no puedo expresar esto como una constante por la función. Esto es seno de 2x. El 2 está en el argumento. Acá no me queda otra que aplicar la regla de la cadena. La regla de la cadena, también vamos a repasar esto rápidamente, nos dice que si yo tengo una función que yo puedo expresar como una composición de funciones, como por ejemplo, esto es la composición de la función seno de x compuesta 2 de x. Bien, entonces seno de x compuesta 2 de x. Si la puedo expresar así, entonces la derivada de todo esto va a ser la función f' evaluada en g multiplicada por g'. Lo que están haciendo al fin de cuentas es empezar a derivar desde afuera hacia adentro. Es algo así como las muñecas rusas. Tienen una función grandota, que es la f, que esa f está evaluada en g, entonces está evaluada en esta chiquita. Y eso sería esto. Tienen f, que es la muñeca grande, y g, que es la muñeca chiquita. Y a su vez, quieren derivar todo eso. Y para derivar todo eso, tengo que primero derivar a la muñeca grandota, evaluarla en la muñeca chiquita y multiplicarla por la derivada de la muñeca chiquita. ¿Qué significa eso en este ejemplo? Siempre piensen que voy a ir de afuera hacia adentro en la función. Yendo de afuera hacia adentro, primero derivo seno de algo, me queda coseno de algo, tal cual. Y luego derivo lo que está entre paréntesis en el argumento. Y eso es 2. Listo. Si quieren, esto lo expresan como 2 por coseno de 2x. Otro ejemplo. Tengo seno al cubo de x. Cuando escribimos así, estamos diciendo esto. Es seno de x, todo eso al cubo. Esto y esto es exactamente igual, pero lo escribimos así para no escribir tantos paréntesis. ¿Cómo derivamos esto? Lo primero que veo, ahora quizá es más fácil para derivar mirarlo así. Lo primero que veo, si yo voy de afuera hacia adentro, la primera muñeca que veo es la muñeca grandota de algo al cubo. ¿Cómo es la derivada de algo al cubo? Bajo el 3 y ese algo lo elevo al cuadrado. Bien, entonces eso es efectivamente lo que voy a hacer. Es 3 por seno al cuadrado de x. Y ahora me meto con la muñeca que está adentro de esa, que es esta. Y eso es seno de x. ¿Y cuál es la derivada de seno de x? Coseno de x. Muy bien, ahí tienen la derivada. Vamos a pasar a otro ejemplo más. Seno de x al cubo. Noten la diferencia de seno de x al cubo con seno al cubo de x. Son dos cosas distintas. ¿Bien? Lo primero que veo es el seno de algo. ¿Bien? No es el cubo de algo. Y como lo primero que veo es eso, entonces voy a derivar primero seno de algo. ¿Y cuál es la derivada del seno de algo? El coseno de algo. ¿Qué es ese algo? X al cubo. Entonces me queda coseno de x al cubo. Y ahora me meto con la segunda muñeca, que sería x al cubo. Y derivo eso. Porque ven, tengo que multiplicar por la derivada de esa función que está metida en el argumento. Bueno, estamos listos entonces para la final, que es este monstruo que tenemos aquí. Fíjense, lo hemos dejado todo aquí. Tenemos un coeficiente. Por algo, función trigonométrica que está elevado al cubo, que a su vez está evaluado en un polinomio. Si están todos tirados en la cama o abandonadas en el sofá, se levantan, buscan papel y lápiz y me resuelven esta derivada. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me sueltan el dulce de leche y empezamos a resolver esta derivada. Yo les ayudo al principio. Esto conviene expresarlo como esto. ¿Sí? Recordemos que este cubo en realidad significa esto. Al 2 lo sacamos afuera y fíjense que nos queda. Este es un caso inédito porque tenemos 3 muñecas rusas metidas acá. La primera es algo al cubo. Perfecto. La segunda es el seno de algo.
Y la tercera es este polinomio. Son 3. ¿Ven? Eso es engañoso acá porque quizá no se ve y parece que fueran 2. Pero si recuerdan que esto en realidad está elevando a todo esto, se van a dar cuenta de que hay 3 muñecas rusas. Así que acá la regla la tenemos que aplicar 3 veces. ¿Bien? Vamos entonces. Acá los dejo solo de nuevo. A ver si pueden resolver esta derivada. Bueno, si han hecho bien, algo, empiezo de afuera hacia adentro. Algo al cubo, la derivada de eso es 3 por algo al cuadrado. Entonces ese 3 baja, multiplica el 2, me queda un 6 y me queda ese algo al cuadrado. Entonces, ese algo al cuadrado es seno al cuadrado de 4x al cuadrado menos 5x. Esto que está acá quedó igual por ahora. Primera muñeca lista. Segunda muñeca. Esta que está acá metida, tengo que derivar eso. ¿La derivada de eso cuánto es? La derivada del seno de algo es el coseno de algo. Así que coseno de algo. Y finalmente, última muñeca rusa por derivar es el argumento que me quedó, que eso es 4x al cuadrado menos 5x. Esa derivada es muy fácil, es 8x menos 5. Muy importante que cada vez que multiplican por esa g', lo hagan entre paréntesis porque a veces se olvidan y no ponen el paréntesis y después le queda todo esto multiplicado por 8x restado el 5, o sea, separado, y eso está mal. Entonces, nunca se olviden de los paréntesis. Bueno, vamos al último ejemplo, que es la derivada de tangente de x. No sabemos cuál es la derivada de tangente de x, la tabla dice que es secante al cuadrado de x, pero si nosotros la queremos obtener, no sabemos trabajar con tangente de x, pero sí sabemos trabajar con seno sobre coseno de x, que es igual a tangente de x. Ustedes ya saben la derivada del seno, la derivada del coseno, y saben aplicar la derivada del cociente de funciones, así que aprovechen que tienen el lápiz y el papel a mano para resolverme esa derivada. Bueno, pasamos a ver si lo han hecho bien. Tenemos que, para la regla del cociente de funciones, la derivada del cociente de funciones, es la derivada del primero por el segundo sin derivar. O sea que es coseno de x por coseno de x. Menos el primero por la derivada del segundo. O sea, menos seno de x por, y acá de nuevo no se olviden los paréntesis, menos seno de x. Todo eso sobre coseno al cuadrado de x. Perfecto. Ahora miro esto un ratito y me doy cuenta de que menos seno de x por menos seno de x es seno cuadrado de x, positivo. Lo miro un rato más y me doy cuenta de que el coseno al cuadrado de x más el seno cuadrado de x, esa es una regla trigonométrica muy famosa, sabemos que eso es igual a 1. Así que nos quedó esto. Y finalmente, lo podemos escribir como 1 sobre coseno de x por 1 sobre coseno de x o 1 sobre coseno de x todo eso al cuadrado. Y sabemos que 1 sobre coseno de x es secante de x. Así que 1 sobre coseno cuadrado va a ser secante al cuadrado de x. Y eso es lo que la tabla nos decía que valía la derivada de la tangente. Así que hemos comprobado que no hace falta memorizar todas esas cosas. Lo que tenemos que saber es la derivada del seno y la del coseno de x. Y saber derivar cociente de funciones.